Ya tenemos aquí los nuevos iPhone 15 Pro. Para muchos la próxima cámara que van a tener. Para otros esa cámara compacta que, aunque llevemos la cámara grandota, la serie entre comillas, encima, esta siempre la vamos a tener en el bolsillo. Estos días seguro que habéis leído un montón de reviews, de comparativas, de opiniones. Ya sabéis que cada nuevo iPhone desata pues casi un poco de locura, un poco de histeria. Y a ver, os contaré un secreto. El iPhone 15 hace unas fotos estupendas, pero esto ya lo sabíamos, hace muchas generaciones. En Fotolari no es eso lo que pretendemos confirmaros, porque eso lo sabéis, sino que pretendemos resolver algunas dudas que igual estáis teniendo estos días. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Es mejor que la generación anterior? ¿Merece la pena? Ese tipo de detalles pensados para los fotógrafos, para las fotógrafas, que ven este iPhone no solamente como un smartphone, sino como una cámara, como una herramienta profesional que les puede ser muy útil. Yo creo que a estas alturas eso ya no es debatible. Igual en el diario Datapuerca sí, pero en Fotolari eso no es debatible, así que después de probarlo durante unos cuantos días de forma intensa, tengo bastantes cosas que contaros. Igual alguna os ayuda a decidiros si este es o no vuestro próximo smartphone o vuestra próxima cámara. Por cierto, este vídeo que estáis viendo está grabado íntegramente con el iPhone 15, en este caso el Pro. Yo tengo el Pro Max y Álvaro está grabando con el modelo Pro. No vamos a hablar del vídeo porque nos ha parecido que tiene novedades suficientemente importantes, interesantes, el tema del logarítmico, el tema del 4K 60p en discos duros, así que Álvaro se ha venido muy arriba y ha exigido su vídeo propio para contarnos todo eso. Hoy nos vamos a centrar en las prestaciones fotográficas y por eso yo me he quedado con el Pro Max, porque escena cámara, escena ese teleobjetivo del que luego hablaremos. Del diseño no nos vamos a enrollar mucho, pero bueno, es importante, es interesante la nueva construcción de titanio, los perfiles más finos, y vais a notar que entre las manos es más ligero que la generación anterior. Sí que es más interesante el nuevo botón de acción que sustituye al interruptor que teníamos antes para ponerlo en silencio y al que ahora podemos asignar diferentes funciones. Por ejemplo, puede servir para arrancar la cámara, ahí lo tenemos, y además podemos configurarlo para que sea la cámara principal, para que sea el selfie, para que sea el vídeo. Un botón que también nos sirve como disparador y estaréis pensando, anda, qué bien, por fin un botón de disparo en el iPhone. Sí, pero la posición está justo al revés de lo que nos gustaría como disparador, es decir, la sujeción normal de la cámara sería esta, con lo cual ese botón nos vendría estupendamente aquí. Al estar en esta posición, si nosotros intentamos agarrarlo como si esto fuera una cámara para mejorar la ergonomía, las posibilidades de que pongamos el dedazo, a mí me ha pasado, lo he intentado, pero me ha pasado todo el rato, son enormes. Por otro lado, no olvidemos que los botones de volumen ya servían antes como disparadores, ¿eh? Por cierto, tenemos ahora también nivel, me quedo sin excusa para hacer fotos torcidas, un nivel que como veis está muy bien integrado, si la cámara está recta desaparece, pero si torcemos va apareciendo tanto en horizontal como, lógicamente, en vertical, y además cuando está recto hace como una vibración así rollo háptico, creo que se llama. Esto es muy útil, sobre todo para el gran angular, donde hacer una foto seria es complicado. Bueno, pues ahora ahí lo tenéis, foto recta. Y claro, otra de las grandes novedades, adiós a la conexión Lightning, hola a la conexión USB-C. Os dejo unos segunditos a los usuarios de Android para que pongáis caritas y digáis, uy, sí, a unas horas, por fin, no sé qué. Bueno, sí, USB-C, una conexión más estandarizada, más universal que Apple adopta, que ya lo había hecho en algunos iPad, pues ahora llega también a los iPhone. ¿Esto qué significa? Bueno, pues de entrada que vamos a poder tener, si usando los cables buenos, los cables gordos, los cables caros, una conexión de transmisión de fotos, por ejemplo, al ordenador más rápida, que vamos a poder ponerle un lector de tarjetas, que sí, que ya sé que había lectores de tarjeta Lightning, pero es más posible que en casa tengáis un lector de tarjetas USB-C, que por ejemplo, estáis sacando fotos con la cámara, saquéis la tarjeta, lo metéis aquí y podéis ver las fotos en el iPhone como lo podéis hacer con el iPad. Más cosas, si trabajamos con Capture One podemos conectar la cámara por USB-C y usarla de forma remota como si fuera una cámara profesional. No estoy diciendo que esto no sea una cámara profesional. Y por supuesto en el apartado de vídeo, que es donde más revuelo hay, podemos grabar directamente no solamente a SSD, sino también a una tarjeta SD si tiene la velocidad suficiente y la conectamos con un lector de tarjetas. Así que, adiós Lightning, bienvenido a USB-C. Y vamos ya con las novedades de la cámara. Yo creo que si hay una, la más destacada, es el nuevo zoom de 5 aumentos, que eso sí, está limitado al 15 Pro Max, es decir, en el 15 Pro seguimos teniendo el mismo zoom de 3 aumentos.
Lo primero, no es un zoom. Siempre decimos zoom para que nos entendamos, pero no es un zoom. Es una óptica fija que nos da una focal equivalente a un 120 mm f2.8 y viene con un sensor más pequeñito que el sensor principal y de 12 megapíxeles. ¿Y cómo han conseguido meter ese 120 mm equivalente en un diseño tan relativamente pequeño? Bueno, pues con un esquema óptico periscópico. Nada que no tuvieran ya las cámaras compactas hace un montón de años, hace más de 10 años, y de hecho nada que no hayamos visto en otros smartphones desde hace años. ¿Y qué tal este nuevo 120 mm? Pues la verdad es que muy bien. Ahí estáis viendo unos cuantos ejemplos, unas cuantas fotos que he hecho estos días, y está mal que yo lo diga, pero estoy bastante contento. No sé si de calidad, pero sí de mí mismo a la hora de componer con este nuevo 120 mm, que la verdad que da bastante juego creativo. Es un cambio sustancial respecto al 70 mm que teníamos antes. Y pensad, por ejemplo, cuando hablamos de me llevo de vacaciones solamente el móvil, no me llevo la cámara, pero es que algunas veces se me queda corto. Bueno, pues ahora se os va a quedar menos corto con este 120 mm. De hecho, yo me he sorprendido estos días, muchas veces teniendo que dar un pasito para atrás, porque lo que os decía, estoy acostumbrado al 70 mm y ese 120 mm, ese 2 por en comparación al 3 por que teníamos antes, pues a veces me da la sensación de que estaba demasiado cerca. A ver, que un 120, dicho así, igual os suena poco, pero ojito, de 24 pasamos a 120 y ahí tenéis que es un zoom potente y sobre todo un zoom al que no estamos igual muy acostumbrados, a menos los que usamos iPhone. De hecho, otra cosa que a mí me ha pasado, o que al menos en mi cabeza estos días haciendo fotos, estaba haciendo fotos a gente y yo tenía la sensación de que pensaban que no le estaba haciendo fotos a ellos porque al ver un móvil, pues igual no pensaban que era un teleobjetivo. Luego Álvaro me ha dicho, en plan, no te flipes, que hay móviles con teleobjetivos más potentes de hace tiempo. Y tiene razón. Vale, es un 120 2.8. Pero importante, interesante, si aplicamos una perspectiva fotográfica, os digo 120 2.8 y estáis pensando, wow, un desenfoque, un bokeh. Claro, es un 120 equivalente, la focal real no es un 120, con lo cual no vamos a tener ese desenfoque que nos daría la óptica real. Ahí estáis viendo un ejemplo con una foto disparada en modo normal y la misma foto con el modo retrato donde ya simulamos un bokeh. ¿Podemos conseguir ese desenfoque real sin tirar del desenfoque por software? Sí, lo único que tenemos que hacer, ahí estáis viendo algún ejemplo con florecillas y demás, es acercarnos más al sujeto principal para que el fondo ahora sí nos aparezca desenfocado con esa textura, con ese rollo más natural, más óptico y menos de software. Mira, vamos a hacer un ejemplo en tiempo real con ese 5 por. Ahí lo tenemos, ese sería el desenfoque que nos da. Me voy a ir acercando para que veáis pues, que lógicamente cuanto más cerca está el sujeto principal, pues conseguimos un desenfoque óptico más real. Otra cosa interesante que os quería contar es, bueno, comparamos el desenfoque real con el desenfoque de retrato. Ahí lo veis en el cartelito de atrás. Bueno, yo creo que se ve clarísimamente. Óptico, software. Óptico, software, que lo hace muy bien, ¿eh? Mirad el recorte del pelo, la verdad es que está muy bien hecho. Y otra de las novedades de esta generación es que ahora ya no hace falta activar un modo retrato específicamente, lo tenemos si queremos, pero cuando el iPhone detecta que hay una persona o un perrete o un gato que funciona con mascotas, vemos en pantalla esta F y eso nos dice que está capturando la información de retrato y que luego a posteriori nosotros ya decidimos si aplicamos o no los efectos estos de desenfoque. Os decía que el 120 milímetros muy bien para ser un sensor, el sensor no principal, un sensor pequeñito, pero muy bien sobre todo cuando estamos en el exterior, cuando hay buena luz. Ahora quería enseñaros los resultados con luz más complicada, por eso nos hemos metido aquí en el mercado de la boquería para que veáis los resultados. Yo el otro día, han sido las fiestas de Barcelona, estaba probando el iPhone 15 y me fui en plan reportero y charachero solo con el teléfono. Había unas fiestas, unos actos, unos gigantes, unos cabezudos. Saqué unas cuantas fotos y la inmensa mayoría no me quedaron aprovechables. ¿Por qué? Ahora vais a ver por qué. Nos quedamos aquí, vamos a disparar un par de fotos. Aquí con mucha gente en movimiento. 120 milímetros. A ver esta señora que no sabe qué está posando, no sabe que va a ser famosa en Fotolari. Ahí. No esperéis un WordPress foto, ¿eh? Voy disparando al tuntún. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasó a mí el otro día? Bueno, aparte que vamos a tener, evidentemente, más ruido, más problemas con la imagen, la velocidad de disparo va a bajar. Y estamos con un 120, con lo cual, si estamos disparando, en cuanto disparemos a un 50, si la gente se está moviendo, si hay acción, esa foto nos va a quedar movida. Así que el 120, con poca luz, ojito con esto. Y un consejo, que ahí estáis viendo una foto hecha con el 120 milímetros, en modo noche. Los datos EXIF dicen que está disparada a 1/8 de segundo y a 2500 ISO. Ya sabéis que el modo noche es computacional, que hay mucha magia, pero bueno, los resultados son excelentes. Esa misma foto sin el modo noche
es bastante más churro. Así que el consejo de Fotolari es poca luz, 120 milímetros. Si no hay cosas que se muevan, usan el modo noche, que la calidad sube un montón. Ah, sí, perdonad que estaba aquí con unas fotos de calle. Vosotros, una pregunta, ¿sois más de 24, de 28, de 35, de 48 milímetros? ¿Cómo os quedáis si os digo que tenemos todas esas focales fijas y con una apertura de 1,78 en este móvil? A mí me parece una de las novedades más destacadas. A mí casi me parece más interesante pensando en el usuario avanzado, en el que busca las máximas prestaciones de la cámara, estas focales intermedias que incluso que el 120 milímetros. Vamos un poco para allí y os enseño cómo funciona. Hasta ahora teníamos, y eso se mantiene, una óptica principal, 24 f1.8 y un recorte de 2x que nos da un 48 milímetros equivalente, un recorte central con una perspectiva más interesante para foto de producto, para foto de comida o para retrato. Lo que ahora es nuevo, y es una muy buena idea de Apple, yo no entiendo cómo nadie se le ha ocurrido antes, son dos recortes intermedios, ahí lo estáis viendo, de un 1,2 que es un 28 y un 1,5 que es un 35 milímetros. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado lo que ponía? No era un 1,2, no era un 1,5, era un 28, era un 35. Eso es un guiñito para ti, fotógrafo o fotógrafa, que entiendes este lenguaje de los profesionales. Puede parecer un detalle tonto, pero estoy seguro que a los usuarios más avanzados, a los que se van a fijar en la cámara del iPhone, este tipo de cosas les gustan. Y estáis diciendo, bueno, eso es lo mismo que si saco una foto con 24 y recorto. Sí, pero no, porque al tener esas nuevas focales, ese 28, ese 75, el encuadre, cómo vas a plantear tú la foto va a ser distinta. Ahí estáis viendo unos ejemplos de la misma foto, manteniendo el encuadre con 24, con 28 y con 35, y la perspectiva cambia. Y sobre todo, yo creo que también nuestro acercamiento o nuestra forma de plantear y encuadrar la foto. Así que me parece una idea estupenda. Ya verás lo que tarda, no sé si existirán otros fabricantes, pero si no, ya estáis tardando en copiarlo. Espera, que me dice Álvaro por el pinganillo, Álvaro que es delegado de Leica. Creo que los Xiaomi TC, los desarrollados con Leica, tienen algo parecido. Iros a ver el vídeo que hicimos con los Xiaomi TC Pro y nos lo confirmáis, pero ahora que lo dices yo creo que sí, y de hecho usaban como nombres de diferentes objetivos de Leica. Bueno, no he dicho nada. Total, que muy bien los recortes, ¿eh? Fijaos, es importante esto de las focales fijas, que ahora en el menú de cámara podemos configurar cuál queremos que sea nuestra óptica estándar. Es decir, podemos que al arrancar la cámara directamente saltemos en vez del 24 al 28 o al 35 milímetros. Interesante. Me he sentado porque viene ahora tremenda chapa con tema de resoluciones, de tamaños de archivo, de formatos. Ya sé que puede sonar un poco raro en un teléfono, sobre todo en un iPhone que siempre ha presumido de facilidad de uso. Pero ahora si queremos nos podemos complicar bastante la vida. Os cuento, la generación 15, la generación 15 Pro estrena un nuevo resolución estándar de 24 megapíxeles con el sensor principal. El sensor es de 48, pero ya sabéis que nos da archivos hasta ahora de 12, pero ahora podemos hacer que esos archivos directos, que esos JPEG sean de 24. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo tengo aquí la chuleta porque si no yo soy incapaz de decirlo bien. Podemos trabajar con JPEG de 12, de 24 o de 48 megapíxeles, porque con iOS 17, aparte del RAW de 48, también podemos tener un JPEG o un AVE, pero no me voy a meter con el AVE para no liarlo más, de máxima resolución. Y también podemos disparar con RAW de 48, como hasta ahora, y un nuevo ProRAW de 12 megapíxeles. Todo esto con sus respectivos tamaños de archivo, como lo he apuntado aquí, he hecho los deberes. El RAW de 48 pesa 80-90 megas, el RAW de 12, 28 megas, no está mal, el JPEG a máxima 12, el JPEG de 24, 6 y el JPEG de 12 entre 3 y 4 megas. ¿Cuál es la mejor opción? Menuda pregunta. Por cierto, podéis cambiar todos estos formatos desde aquí, mantenéis pulsado y os sale el desplegable de opciones. No hagáis como yo, que me pasa unos cuantos días entrando al menú de configuración de cámara para cambiarlo.
Hemos comparado, yo creo que todo lo comparable, ya estáis viendo ejemplos y en Fotolari vais a ver muestras para que vosotros mismos saquéis conclusiones. Empezamos con JPEG. Comparamos los JPEG de 48, el de 24 y el de 12. Evidentemente el de 48 se impone, tiene algo más de detalle, sobre todo si lo comparamos con el de 12, y el de 24 es una opción intermedia bastante interesante. Así que si no os queréis complicar mucho, la opción estándar de 24 megapíxeles me parece que en relación calidad y tamaño de archivo es una muy buena opción. Si revisamos los RAW nos encontramos con lo mismo que ya vimos en el iPhone 14 y que nos gustó mucho, unos archivos con una textura, con un look muy fotográfico, muy similar al que tendríamos con una cámara, archivos poco tocados, sin máscaras de enfoque, sin subir el contraste, que van a dar mucho juego a la hora de editar. Si hacemos lo mismo con el RAW de 12 megapíxeles, que esto sí es nuevo, con el Pro RAW de 12 megapíxeles, la sensación es la misma, aunque es verdad que revisando los colores y metiendo un poco de lupa, yo creo que sí que hay un poquito de máscara de enfoque, sí que está más tocado. Una de las posibles preguntas que igual os hacéis, o al menos como usuarios de Fotolari igual os hacéis, es, oye, ¿es mejor disparar en JPEG a 48 o en RAW a 12? Mira, yo qué sé, no lo sé, sinceramente no lo sé. Hay diferencias, a mí me gusta más el RAW de 12 porque está menos tocado. También va a depender del uso, lo vais a usar para redes directamente en Instagram, da un poco lo mismo. ¿Vais a querer luego el RAW para trabajar, para editarlo más? Bueno, pues en ese caso yo creo que el RAW. Una cosa que no hemos dicho, ¿y qué sentido tiene disparar a 12 megapíxeles en RAW? Bueno, aparte de ahorrar espacio en la memoria del teléfono, de la tarjeta o lo que uséis, es interesante, que hemos podido comprobar, sabéis que a 48 megapíxeles, tanto el RAW como en JPEG, en el momento del disparo hay una pequeña espera, unas décimas de segundo, pero que el disparo y el almacenamiento no es instantáneo. Bueno, pues a 12 megapíxeles no nos encontramos con ese problema, así que si quisiéramos hacer una ráfaga, por ejemplo, sería mejor disparar a 12. Tenéis que estar viendo la cara que está poniendo Álvaro de no puedo más, acaba este rollo, por favor. A ver, entre nosotros. Yo creo que estamos haciéndonos preguntas que la mayoría de usuarios no se van a hacer, no se van a liar tanto con los formatos, y entre nosotros. Yo creo que al final todos vamos a acabar utilizando el JPEG de 24 o el RAW de 48. Si no tenéis problemas de espacio, si sois un poquito ordenados a la hora de descargar, de no llevar el disco llenísimo, disparad el RAW de 48 y ya está, y ahí tenéis la máxima calidad y luego pues ya pensaréis lo que hacéis con las fotos. Ahí estáis viendo unas cuantas fotos de ejemplo que hemos hecho estos días para aligerar un poco la chapa y preparados porque viene otra chapa. Y es que, claro, la pregunta del millón que mucha gente se está haciendo estos días, pero vamos a ver, ¿la cámara es o no es mejor que la de la generación anterior, que la del iPhone 14? Hemos hecho también esta comparación. De hecho, he leído por ahí, creo que alguien ya sabéis que es un deporte nacional lo de desmontar el iPhone y ver los componentes. Por lo visto, los componentes de la cámara son exactamente los mismos. Pero bueno, teníamos curiosidad, así que hemos hecho las mismas fotos con el iPhone 14 Pro Max, y el iPhone 15 Pro Max. Ahí estáis viendo los resultados. Lo único, con iOS 17 ya sabéis que algunas de las novedades llegan a la generación anterior, pero cosas como ese estándar de 24 megapíxeles no lo tenemos en el modelo anterior, en el iPhone 14. Ahí estáis viendo ejemplos, comparando el RAW de 48, comparando los JPEG también a máxima calidad y comparando el 12 y el 24. Conclusiones muy similares. Yo no voy a decir que son iguales, porque no me parece que sean idénticos, porque hay diferentes acercamientos en el tono de color. El iPhone 15 me parece en general más cálido, pero si metemos la lupa, o sea, si hacemos el friki de meter la lupa ampliada al 100%, a 200%, me da la sensación que el iPhone 15 refuerza esa sensación de tocar menos los archivos, incluso en RAW, pero sobre todo en JPEG, me parece que están un poquito menos procesados. A priori, si alguien lo ve así, puede decir, uy, tiene menos nitidez, tiene menos detalle. No, lo que tiene es menos máscara de enfoque y ya sabéis que siempre hay tiempo para meter máscara de enfoque. Así que en ese sentido, a mí me parece que son un poquito mejores en este procesamiento, pero ya os digo, en el 95% de los casos de las escenas, me parece que los resultados son muy similares. ¿A que no sabéis de qué vamos a hablar ahora? Pues del angular, por eso Álvaro está grabando en angular. No me enrollo mucho, que bastante me he enrollado ya. Bien de calidad, sigue siendo la cámara más floja, ya sabéis, un 13mm f2.2. También hemos comparado la de la generación anterior con esta nueva y lo mismo, muy parecido. A mí me parece que sí que hay un poquito más, igual cuestión de procesamiento, no sé, me da la sensación de que las fotos están un poquito menos procesadas y eso me da una sensación, me gustan más, a mí me gusta, ya sabéis, menos tocadas las fotos, luego ya le meto yo el viñeteo y demás, y sobre todo con poca luz. También hemos comparado, que ahí sabéis que sufría mucho el angular, el 13mm en el iPhone 14, bueno, ahora sigue sufriendo, sigue sin ser una maravilla la calidad de imagen, pero yo creo que se defiende un poquito mejor, insisto, hablando siempre de detalle fino, metiendo la lupa al 100 al 200%. Me voy a quedar de aquí sentado para las conclusiones, aunque yo creo que os hemos detallado en el vídeo
todo lo más interesante desde el punto de vista para fotografía y para vídeo, aunque ya hemos dicho que haremos otro dedicado a las novedades de vídeo. No es una generación revolucionaria, yo creo que no lo pretende, que quiere marcar diferencias en los detalles que en el campo de la imagen están muy pensados precisamente para usuarios avanzados, lo decíamos al principio, para quienes ven en el iPhone 15 no un smartphone, sino una cámara. En este sentido, pues detalles lo hemos mencionado, como esas focales intermedias, como las nuevas opciones de formatos, o en vídeo, lo de grabar en logarítmico, el 4K 60p, van a marcar las diferencias respecto a la generación anterior, porque en calidad de imagen lo habéis visto que son muy similares. ¿Merece la pena? Pues a ver, si lo del 120 milímetros os hace gracia y creéis que lo vais a utilizar, yo confieso que lo he usado más de lo que pensaba que lo voy a utilizar, y el tema del logarítmico, ir a por el Max Pro, es una gran idea. Si no, si os quedáis con ganas del iPhone 14, habéis visto que la calidad de imagen es muy similar y seguro que ahora está a un precio bastante mejor, así que también es muy buena opción.